Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean beneficiados con todas las promesas que nuestro Padre Dios ha registrado en el libro sagrado para sus hijos. Toda persona, varón, mujer, que se respalda, que se afianza, que se apoya en lo registrado en el libro sagrado, tiene vida, tiene fuerza, tiene salud, tiene respaldo, tiene protección, tiene seguridad, tiene bendición, una gran cantidad de bendiciones que nuestro Padre Dios otorga a sus hijos que se encaminan por el sendero de la vida, el sendero de la verdad, el sendero de la paz, el sendero de la alegría. Cuando vemos continuamente lo que el Señor otorga a sus hijos, es motivo para manifestarnos en cada mañana con una voz de agradecimiento, abrir nuestra boca para decirle a Dios muchas gracias por un nuevo amanecer. Gracias por tus grandes bondades que manifiestas constantemente a nuestras vidas. Si usted pudo levantarse, si usted puede respirar, si usted puede desarrollar sus actividades, es motivo para decirle a Dios muchas gracias, ya que Él tiene la administración del universo, del cosmos entero, y tenemos esa plena convicción de lo que Él registró, de lo que Él nos habló, que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará a vosotros que sois sus hijos. Pues esta mañana vamos a abrir la Biblia para darle continuidad a esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título La Escuela del Hijo. Y hoy miraremos otro tema, hoy miraremos otro punto, otra enseñanza que el Señor Jesucristo le enseña y le recuerda a sus hijos. Y está registrado en Mateo 5:7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esta virtud que encomienda, que enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es algo que podemos comprender que se nos fue enseñado en la escuela del Padre, y ahora en la escuela del Hijo solo se nos está recordando las tareas, las materias que tenemos que desarrollar en esta tierra. Fuimos enviados a esta tierra donde constantemente nos encontramos en una gran cantidad de noticias que afligen, que preocupan, que asfixian el alma. Pero cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, recuerda la práctica, recuerda la enseñanza, recuerda el poner en práctica esta materia llamada misericordia, nos damos cuenta que eso activará un resultado, activará una bendición, activará un respaldo maravilloso en la vida del creyente. El Señor nos enseña la práctica de la misericordia. Y qué interesante es cómo Él, al compartirnos esto, nos enseña que cuando tú practicas la misericordia, entonces tú también serás receptor de misericordia. Es como un circuito, es como un flujo de bendición. Tú practicas, tú desarrollas esa misericordia y entonces te haces un bien a ti mismo. Cada que tú muestras un apoyo, una caridad, una compasión, una colaboración, una contribución, cada que tú manifiestas un respaldo al necesitado,
tú mismo te estás haciendo un bien, porque vemos cómo el cielo escucha y el cielo también observa las acciones, la conducta, la manera de responder del ser humano. Proverbios 11:17 dice que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Pero estamos en una tierra, estamos en una atmósfera, estamos en un ambiente, en un sistema donde la mayoría de las personas tienen en su mente y en su corazón este lema: arréglatelas como tú puedas. Un corazón contaminado, un corazón afectado, se vuelve duro, se vuelve indiferente a las necesidades que padecen los demás. Y vemos cómo el Señor, en cierta manera, coloca delante de nosotros a personas que están pasando por alguna necesidad, como es el hambre, como es también las injusticias. Nos presenta delante de nosotros a huérfanos, a viudas, presenta delante de nosotros al necesitado, y constantemente somos probados, somos instruidos, somos capacitados para ver cuánta misericordia y cuánta compasión hay dentro de nuestro corazón. Tenemos un Padre, si decimos ser hijos de Dios, tenemos un Padre que nos enseña, un Padre que nos muestra que sus misericordias jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Tenemos a un Padre compasivo y misericordioso. Y lo interesante de esto dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. No es un Padre rutinario, es un Padre que constantemente nos muestra nuevos eventos, nuevas experiencias, nuevos entrenamientos, nuevas capacitaciones, y constantemente Él nos hace ver que su ayuda, su pronto auxilio está a nuestro lado. También dice Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia. Y por esa riqueza de misericordia vemos cómo nos otorgó lo más valioso, lo más amado por Él, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Manifestó su misericordia al enviarlo a la tierra para que nosotros ahora tengamos vida, tengamos esa libertad, tengamos esa redención, y que podamos surgir en medio de un sistema que oprime, de un sistema que opera en esta tierra, en donde los miedos, los temores quieren acosar al ser humano. Pero esa preciosa administración de la presencia de Dios en nuestra vida nos hace salir adelante, nos hace surgir. Dice también la Escritura que clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 12:1 y nos invita, nos exhorta, nos motiva a que nosotros presentemos vuestro cuerpo, presentemos vuestro ser interno, presentemos todo nuestro ser como un sacrificio vivo y santo. Pero lo escribe de esta manera: hermanos, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que elimines de tu vida, estoy parafraseando esto, que elimines de tu vida la dureza, la indiferencia, la insensibilidad, y que presentes como un sacrificio vivo y santo esas manifestaciones carnales que a veces nos hacen cerrar las manos, hacen que la persona no ayude, no colabore, no levante, sino que se vuelve indiferente. Y por eso dice: presenta
Preséntate como un sacrificio vivo, porque las misericordias de Dios jamás terminan. Las misericordias de Dios se renuevan constantemente. Entonces, al presentar tu cuerpo, tu vida en sacrificio vivo, dice que eso se vuelve un sacrificio que es aceptable a Dios. Y ese es vuestro culto, esa es la manera en la cual nosotros podemos ser un olor fragante delante de Dios, ser gratos delante de Dios y ser gratos delante de la gente. Cuando la misericordia de Dios se hace presente en una persona, se agradece a Dios y se agradece a la persona. Eso es lo que nos invita, eso es lo que nos enseña el Señor. Y esta práctica de esta virtud, la misericordia, se vuelve, vuelvo a repetir esto, un circuito. O sea, lo que tú otorgas es como una semilla. Tú siembras una semilla y entonces viene por ende la cosecha. Dad y os será dado. Cada que tú colaboras, otorgas un favor, un respaldo, un apoyo, llámese lo que sea, una oración, una visita al hospital, una contribución, una ofrenda que tú des para alguien que está necesitado, se convierte en una semilla que dará fruto. Dad y os será dado. Medida buena, dice, apretada, remecida y rebosante. Fíjate cómo el Señor a los que practican la misericordia les otorga, les favorece, se manifiesta de una manera abundante. Cuando nosotros, como seres humanos, como creyentes en el Señor Jesucristo, ponemos en práctica este principio, esto se convierte en un portal de la abundancia. Por eso el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y ahora Él nos enseña y dice, dad y os será dado. Medida buena, aceptada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Hay un ejemplo en la escritura de un jovencito que vio la necesidad cuando el Señor externó que la gente había estado ya mucho tiempo con él y no habían comido, y era tarde, ya el sol se estaba terminando su trabajo, y dice la escritura que a sus discípulos les dijo, ya es tarde. También los discípulos dijeron, no, pues despide a la gente, despídelos ya, que cada quien se vaya a su casa. Y el Señor dice, no podemos hacer eso. Tenemos que manifestar la misericordia. Tenemos que manifestar la bondad y la compasión. Y entonces, uno de sus discípulos comenzó a calcular cuánto dinero se requería para darle de comer a tanta gente. Dicen que eran más de 5,000 personas. Y entonces rápidamente saca las cuentas y dice 200 denarios. 200 denarios. Y usted sabe que un denario en ese tiempo era el pago de un jornalero. Entonces prácticamente era unos ahorros mayores tenían que intervenir para darle de comer a tanta gente. Pero vemos cómo se manifiesta en esa reunión la misericordia, la bondad de un jovencito. Dice, bueno, yo no tengo mucho, solo traigo esto, 5 panes, 2 pececillos. Y se lo dijeron al Señor. Aquí hay un joven que se hace presente, que otorga, que entrega, que colabora, que contribuye. 5 panes y 2 pececillos. Y los propios discípulos dijeron, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y entonces vemos cómo en la mano del Señor fueron colocados esos panes y pececillos. Y entonces él, levantando los ojos al cielo, dio gracias al Padre, porque
la vida del creyente está conectada con el cielo. Lo que hagas aquí en la tierra será escuchado y será visto por el cielo. Cuando tú movilizas tus manos para la bondad y la misericordia, tus acciones se activan en los cielos y también se hacen presentes en la tierra. Dice la Escritura que el Señor toma esos panes en sus manos y le da gracias al Padre e inmediatamente le dice a sus discípulos, repartan. Y vemos ahí cómo el circuito el flujo de la abundancia comienza a florecer. Dad y se os dará. Con la medida que midas serás medido. Es un principio que si lo practicamos, que si lo desarrollamos, verás resultados extraordinarios. No cierres tu mano, porque en el momento en el que este jovencito otorgó sus panes que tenía para él, colaboró para que el reino de los cielos se manifestara. Y vemos cómo comenzaron a repartir ese pan, esos peces. Y dice la Escritura que todos quedaron saciados. Inmediatamente viene la respuesta de nuestro Señor diciendo, recojan los sobrantes, recojan. ¿Saben qué se convirtió 5 panes, 2 pececillos en la alimentación de más de 5,000 personas? Pero además, un sobrante de 12 cestas. 12 cestas. ¿Qué nos enseña esto? Que la bondad y la misericordia están continuamente durante los 12 meses del año. Nunca el Señor se cansa de hacerle el bien a sus hijos. Jamás terminan sus bondades y sus misericordias. Hay una palabra en el hebreo que es benatenu. Benatenu está escrita por 5 letras. Y llama la atención que en el centro, son 5 letras, en el centro está la letra Tav. Es el sello, es la señal, es la instrucción en la que el hombre tiene que apegarse, o sea, a los principios. Pero llama la atención como a los lados están 2 letras, la letra Vav y la letra Nun. La letra Vav y la letra Nun. Fíjese, benatenu. Letra Vav y letra Nun. Letra Vav y letra Nun. Y en el centro, la Tav. El sello de la perfección. El sello de que si tú cumples un principio, el cielo te escucha, el cielo ve tus acciones. Entonces, si tú lees, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Pero qué interesante es esto, porque si tú lees de derecha a izquierda, está la palabra benatenu. Si tú lees de izquierda a derecha, está la palabra benatenu. ¿Qué nos está diciendo? Lo que tú das, te dan. Lo que tú siembras, cosechas. Esto debe de traer en nuestra vida una activación y motivación para no cerrar la mano, para estar dentro de los parámetros de la abundancia, de la riqueza, de la buena salud, de la libertad, de la protección. Todo esto hace que el cielo se haga presente. Dice Eclesiastés 10:20, y veamos aquí cómo nuestras acciones son vistas y escuchadas. Dice, ni aun en tu recámara hables mal del rey, porque un ser con alas dará a conocer el asunto. Lo que tú hagas, lo que tú desarrolles en esta tierra, será visto, será informado, será conocido en los cielos. Si usted se acuerda, una ocasión, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, constantemente hacía estragos al pueblo cristiano, al pueblo que había creído en Jesucristo,
Y un día el Señor lo confronta en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Yeshua, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Te estás haciendo un daño a ti mismo. Al manifestar dureza, amenaza, dice que respiraba amenazas de muerte. Note, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, que nuestra estancia en esta tierra no es para hacerle daño a nadie. Nosotros estamos aquí para atraer el cielo, para atraer la vida. Dios te ha llamado a su precioso evangelio para que asumas y emules el carácter del Padre que nos cuida. Cuando tú absorbes, impregnas en tu vida el carácter de ese Padre misericordioso, tú mismo te haces un bien. Si tú cierras tu mano y abrazas a la avaricia, a la codicia, a la mezquindad, tú te estás haciendo un daño. Tú estás alterando el circuito o el flujo de la abundancia. El Padre que está en los cielos nos enseña a practicar la misericordia. Cuando tú no apoyas, no colaboras, no contribuyes con el necesitado o ante una necesidad, entonces tú mismo te estás cerrando el flujo de la bendición. Esa abundancia que Dios ha dado a sus hijos se comienza a bloquear, porque abrazas a la avaricia, a la mezquindad o a la codicia. Entonces, cuando a Saulo le hacen ver esto, le dicen: mira, Saulo, si tú sigues haciendo daño a la iglesia, le estás haciendo daño al Creador. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú mismo te estás haciendo un daño. Cuando muestras esa falta de perdón, esa falta de comprensión, esa falta de compasión, tú mismo te estás haciendo un daño. Por eso el corazón del Hijo de Dios tiene que vaciarse, tiene que rectificarse, tiene que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a desarrollar, a estar en un estado de limpieza, de pureza, de santidad, y eso hará entonces que tu vida, tu cuerpo físico goce de una paz, de buena salud, de fortaleza, porque dejas que el Señor impregne su palabra en tu vida. Las acciones son vistas y escuchadas. Y el Señor, y Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Si yo no estoy persiguiéndote a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos, a los creyentes en ti. Pero note cómo lo que hacemos en esta tierra, esas acciones son vistas y escuchadas en los cielos. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Fíjate, vuelvo a repetir esto. Cuando tú manifiestas misericordia, cuando tú manifiestas bondad, compasión, es una semilla que dará un fruto. Es una semilla que se regresará en una multiplicación, como lo dijo el Señor Jesucristo: medida buena, apretada, remecida y rebosante. Una ocasión revela la Escritura en 1 Samuel 25:11 que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl debido a una falta de comprensión, debido a una desconexión, debido a un abandono a los mandamientos de parte de Saúl. Malinterpreta las cosas, acusando que David le quiere quitar el reinado, el trono.
y estaba en un tremendo delirio de persecución, acosado por un espíritu malo. Entonces vemos a David huyendo, y estando en el desierto, David tuvo hambre, David tenía sed, no tenía fuerzas para continuar. Y entonces envía a unos muchachos a la casa de un hombre llamado Nabal, un hacendado que tenía ovejas, tenía recursos, tenía abundancia. Note cómo en la vida siempre vas a estar o del lado del que aporta, del lado del que puede contribuir, colaborar, y del otro lado vamos a ver la necesidad, el problema, vamos a ver la situación adversa de un necesitado. Siempre en la vida así va a suceder. Cuando hay una necesidad, Dios pondrá también al que puede ayudar ante esa necesidad. Y de esa manera entonces el hombre y la mujer, por el lado de la abundancia, ese hombre le están dando una oportunidad para que multiplique sus recursos, para que multiplique su bendición, su herencia, su economía. Pero por el lado de la necesidad, vemos como cuando te extienden la mano para apoyarte, ves la misericordia de Dios, pero también un corazón compasivo del ser humano. Entonces, esto funciona, esto está en constante manifestación en esta tierra. La necesidad y la colaboración. El hombre necesitado y el hombre rico. Siempre va a surgir. Y no hay persona que en esta tierra no haya necesitado de un favor. Todos somos necesitados de favores. Y siempre Dios sale al encuentro con una noticia de bien. Bueno, entonces en el caso de Nabal, le envía a David a unos jóvenes a solicitarle alimento, ayuda, agua. Solicita esa colaboración para poder abastecer, para poder saciar su hambre y poder seguir su camino. Pero ¿sabe qué contesta Nabal? ¿Sabe qué contesta este hombre con recursos? ¿Sabe qué contesta este hombre con la abundancia que tenía? Dice, he de tomar mi pan, mi agua, fíjese, todo lo atribuye a que es de él. Y este es otro mensaje que el Señor nos da. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo fluye por la misericordia de Dios y se lo otorga al hombre, se lo otorga a la mujer para que sean administradores de los bienes y recursos que Dios le otorga en sus manos. Él atribuye ese bienestar o esa riqueza a su persona. Y todo esto, vuelvo a repetir, esa acción es vista y escuchada en los cielos. Dice, he de tomar mi pan, está diciendo mi pan, mi agua y la carne que he preparado, dice, para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Se vuelve indiferente y desconoce lo que David había hecho unos meses atrás al haberse enfrentado a un gigante filisteo llamado Goliat. Lo había matado. Dígame usted, ¿era un hombre desconocido David? Pero veamos que cuando la falta de la misericordia y compasión se hace presente en la vida de una persona, desconoce los favores recibidos. Y este es uno de los detalles que debemos de trabajar en nuestra alma. No olvides ninguno de sus favores. No olvides ninguno de los beneficios recibidos por nuestro Dios. Él se ha manifestado diariamente
otorgándote vida y vida en abundancia. Pues aquí Nabal se olvidó, se hizo de indiferente ante la necesidad de David. Y vemos cómo Nabal, su nombre, manifiesta que es la insensatez. No abracemos la insensatez. Ante una necesidad, ante un problema, siempre busquemos cómo colaborar, cómo ayudar, qué podemos aportar. Sea mucho, sea poco, pero eso hará que entonces la vida en abundancia siga manifestándose. ¿Qué le pasó a Nabal por cerrar su mano? ¿Qué le pasó a este hombre por ser una persona insensible a la necesidad, desconociendo a un ungido llamado David? ¿Qué le pasó? Solo estuvo en esta tierra 10 días. 10 días le dieron de oportunidad para corregir, para movilizarse, para cambiar de actitud, para arrepentirse de esa acción negativa. Le dieron 10 días. El número 10 tiene que ver con la mano, los 5 dedos. Esas 2 manos que Dios te ha dado es para que construyamos, es para que edifiquemos, es para que abracemos, es para que levantemos, es para que aportemos. Nos damos cuenta que a este hombre le dieron 10 días de existencia en esta tierra. Pero su esposa se enteró, Abigail se entera de que su esposo había respondido de una manera negativa. Ella se movilizó. Ella inmediatamente puso a trabajar a los siervos, a los colaboradores, para hacer un buen guiso y llevarle ese presente a David. Porque David no era un desconocido. David era un hombre conocido en todo Israel porque había dado victoria, había liberado al pueblo ante ese gigante que los amenazaba. ¿Qué aprendemos de esto? A no olvidarse de que diariamente nuestro Dios nos muestra sus bondades, sus misericordias. Ahora, cuando vemos una parábola de nuestro Señor Jesús también, que nos enseña cómo será al final de los tiempos, el premio, la recompensa, el abrazo y la dimensión en la que viven los hijos de Dios, dice que a sus hijos, a sus colaboradores, a los que manifestaron misericordia, los pondrá a la derecha. La mano derecha representa la bondad y la mano izquierda la justicia. Los pondrá a la derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire qué recompensa. Nos recompensan aquí en la tierra y vendrá la recompensa en la siguiente dimensión. Y entonces el Señor menciona y dice: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; fui forastero, me recibisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces le responderán y dirán: Señor, nunca te vimos, ni enfermo, ni en la cárcel, ni con hambre, ni forastero, no, nunca te vimos. Dice: por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, por cuanto pusiste en acción la misericordia, la compasión y la bondad a los necesitados, a mí me lo hicisteis. Y dice la Escritura que en esta tierra no dejaremos de tener recompensa, inclusive por un vaso de agua que tú otorgues. Hay que liberarse entonces de la mezquindad. Hay que liberarse de la avaricia. No cierres tu mano.
Cree al principio de este escrito, de esta escritura, créelo. Y termino con el siguiente texto registrado allá en 2 de Corintios 9:6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Date cuenta que siempre está el estado de la riqueza y el estado de la pobreza. Pero cuando el Señor te otorga, quiere que seas un excelente administrador. Dice: la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le haga falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Es un constante trabajo. Cuando tú ayudas, Él manifiesta gratitud a Dios y te da las gracias a ti, y eso vuelve a activar el cielo. Por eso toda acción es vista y escuchada en los cielos. Nada se pasa por alto. Todo lo que tú ayudes, colabores, contribuyas, aportes, eches la mano a alguien, todo está siendo visto y escuchado por los cielos. Y entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, cuando nosotros obedecemos, practicamos, ponemos por obra este principio, este mandamiento, este carácter de nuestro Dios en nosotros, la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y termino con el siguiente pasaje bíblico registrado en Isaías 58:8. Cuando tú compartes tu pan con el hambriento, recibes en tu casa a los pobres. Cuando al que ves sin ropa lo cubres y ayudas a tu semejante, mire lo que le viene en este mundo presente. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él te dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía.
y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos, o sea, tu descendencia, tu genética, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Esta palabra la ha enviado nuestro Padre Dios para que nosotros, de una manera especial, desarrollemos su carácter, un carácter misericordioso, bondadoso, compasivo. Y esto trae se abre un portal de bendición en vuestra vida. Dejo esta palabra en vuestros corazones. Hagamos una oración pidiéndole a Dios que intervenga, que nos ayude a ser colaboradores de su reino. Una oración que tú ofrezcas, una oración que tú hagas, una oración que tú manifiestes, una visita al hospital de alguien que está ahí encamado, alguna necesidad Dios pondrá en tu camino, contribuye, ayuda. Pero si estás pasando por una necesidad, juntos oremos al Señor, juntos pidámosle al Señor que intervenga de manera especial en cada una de vuestras peticiones. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, un Dios compasivo. Y dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana. Por favor, mi Dios, por tu gran bondad, por tu gran compasión, extiende tu mano, levanta, sana, restaura, provee, sustenta a la vida de tus hijos. Que tu hermosa gracia los cubra y que cada necesidad, cada petición que hay en sus corazones sean, Señor, respondidas, abastecidas por tu mano poderosa. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos cielos abiertos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, el Señor me los bendiga en gran manera y que los cielos siempre estén abiertos a vuestro favor y día a día puedas tú comprobar, puedas tú testificar que grande es el nombre de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.